nutriente para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 5 al 11. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón
estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. En aquel tiempo, dijo Jesús a la multitud: Todo aquel que me da el Padre, viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día el Padre Pío, mientras rezaba en su convento, vio a un hombre mayor. El Padre Pío le preguntó quién era, qué hacía allí, a lo que este hombre le responde que era un alma del purgatorio y que necesitaba las oraciones para poder alcanzar la salvación, la vida eterna en el reino celestial. Este hombre le confesó que había muerto en un incendio en el convento años atrás y no había podido arrepentirse de sus faltas. En este momento el Padre Pío, conmovido, comenzó a rezar por él y le ofreció sacrificios. Al poco tiempo, el alma de este hombre volvió para agradecerle, ya que sus oraciones le habían ayudado a alcanzar la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, hoy estamos celebrando la memoria de los fieles difuntos. Los fieles difuntos tienen que ver mucho con nosotros en el sentido de la comunión que por gracia de Dios tenemos en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia purgante, es decir, las almas del purgatorio, la iglesia militante, nosotros fieles aquí en la tierra, y la iglesia triunfante, los santos que están contemplando el rostro de Dios. Este día es para orar por todos aquellos que han fallecido, fieles difuntos, aquellas personas que vivieron en esta vida, fueron conocidas o quizás no conocidas, como en el caso del Padre Pío, pero que necesitan, como todos nosotros, la oración de intercesión. Tenemos el espacio de la Santa Eucaristía para incluso ir a poner alguna intención por algún fiel difunto. Vemos en el caso del Padre Pío esta experiencia quizás tan mística, pero esto es una pequeña imagen de lo que en realidad sucede. Las almas que están en el purgatorio están deseando oración. Su angustia, su purificación es tan intensa que desean ya estar en la presencia de Dios. Necesitan contemplar a Jesús cara a cara. La responsabilidad de nosotros como fieles católicos cristianos es orar por ellos, porque la oración de nosotros tiene un poder impresionante. Es decir, una oración bien hecha va al pasado, llena el presente y avanza hacia el futuro. La oración es como la piedrita que cae en un estanque. Cuando cae, las ondas de ese movimiento dentro del agua se dan hacia todas las direcciones. Así es la oración de nosotros. Y más aún por aquellos fieles difuntos que pues ya nos han antecedido, ya han partido de este mundo, pero necesitan de nuestro sacrificio, de nuestra oración. No podemos caer en la tentación o en el mal hábito religioso de ser devotos de una manera religiosa, quitándole el poder a Dios de las almas del purgatorio. Recuerdo en algún tiempo de misión, alguna personita que rezaba muchos rosarios, rezaba, incluso ofrecía las Eucaristías, pidiéndole a las almas del purgatorio que le hicieran justicia por la maldad o por la injusticia que le habían practicado algunas personas de su propia comunidad, de su propia región.
una falsa devoción de esta realidad de los difuntos, de aquellas almas que están en el purgatorio, no debe ser acogida por nosotros. Recordemos que el que tiene poder es el Señor y el que hace es el Señor. Es como en este mismo ejemplo, estas personitas ven en las almas del purgatorio quizás una solución a sus males. Eso no es así. Estamos aquí para que en esa comunión oremos por el bien de ellas. Cuando ya estén en la presencia de Dios, cuando ya estén gozando de la santidad y bienaventuranza en la iglesia triunfante, estas oraciones se devolverán a nosotros como alimento, como fuerza para poder seguir y perseverar, para poder ganarnos el reino de los cielos, para tener misericordia de parte de Dios. Mis queridos hermanos, así como el Padre Pío ofreció sacrificios por esta alma, no le pidió, no la ató a un compromiso, nada de esas cosas. Sencillamente supo la necesidad, Dios le permitió ver esa realidad y se puso al servicio para que esta alma gozara de la salvación. Mis queridos hermanos, apuntémosle a la oración de intercesión en esta comunión de iglesia. Recordemos, iglesia triunfante, el cielo; iglesia purgante, las almas que están en el purgatorio; iglesia militante, nosotros que estamos aquí en la tierra. Apuntémosle a la oración de comunión y creamos en esa comunión que el mismo Señor nos permite solo por su gracia y solo por su medio. El que actúa a través de los santos es el Señor, no son los santos en sí, es el Señor a través de ellos. Así que pidámosle en este día a nuestro buen Dios que siga teniendo misericordia de nuestros seres queridos que ya han fallecido, que no sabemos si ya están gozando de la plenitud en la iglesia triunfante, pero que esas oraciones lleguen a ellos y si ya están en el cielo, que se devuelvan a nosotros como bendición también y fortaleza espiritual. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir estos contenidos y a unirte al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.